adelantamos ahora en el mes de agosto, en el mes de septiembre tenemos nuestras jornadas, la 28ª jornada de los tribunales, del Secretariado de Tribunales de Cuenta, y se hacen jornadas académicas, eventos académicos, que en algún momento en el futuro, ¿por qué no convocarte e invitarte a participar? Y la idea es, siempre generamos, son un año congreso, otro año jornadas, este año son jornadas, y la particularidad que tiene este año, la modalidad, a los expositores y a las expositoras ya se les comunicó, y también va a salir una idea de un video de alguna manera aclarando cuál va a ser la modalidad, es generar, replicar este modelo conversatorio que en este tipo de jornadas que hemos estado haciendo, y siempre con un eje en común. Vamos a ver si se suman otras áreas, que es innovación tecnológica, viene liderando este proceso. La idea es generar conversatorios, romper un poco el esquema de esta estructura, yo digo estática si se quiere, donde alguien expone y el resto escucha, y después se elaboran conclusiones, y nos animamos este año a dar un paso más, que es generar la idea de un conversatorio, donde con paneles de distintos integrantes, o de distintos trabajos, se expongan con un único eje en común. El panel tiene un eje en común, la misma temática y 3 temas sobre los que se van a presentar trabajos que se definen con anterioridad. En este caso son control, auditoría de la obra pública, innovación tecnológica, y el tercer panel es participación ciudadana y gobernanza. La idea es que nosotros podamos hacer un esquema de conversatorio donde el diálogo se dé una presentación de los trabajos y después un diálogo entre los entre los disertantes, pero con un moderador que ya ha leído los trabajos, entonces va a ir haciendo preguntas del trabajo. ¿Por qué? Porque la idea es poder hacer, si yo quiero leer el trabajo, yo lo voy a poder leer en su totalidad, pero lo más rico es que podamos contar las experiencias, de qué manera las aplicaciones prácticas que tienen las propuestas que llevemos en los trabajos, o los desafíos que impliquen los trabajos. Entonces, eso me parece que es lo que hace que sea rica la participación, tanto para el disertante, porque de algún modo su trabajo tiene la posibilidad de explicar lo que muchas veces no queda escrito o no se refleja en lo escrito, y también para los asistentes y las asistentes que de alguna manera participan, ven que estas cuestiones son cuestiones prácticas, y fundamentalmente, que lo hablamos, el objeto es compartir experiencia entre los distintos tribunales de cuentas y auditorías de todas las provincias y de los municipios, porque nosotros acá en la Argentina, Lola, hay tribunales de cuentas municipales, hay provincias que tienen sus propios tribunales de cuenta. Entonces, como en Brasil, ¿no? Modelo brasileño también, como modelo en Brasil. Que Brasil lo tiene para todo el país. Nosotros, al ser federación, República Federal, nuestro modelo es que cada provincia puede determinar, incluso en las mismas provincias, se admiten en algunos municipios, de acuerdo a la cantidad de habitantes, la posibilidad de que puedan tener un tribunal de cuentas municipal, y hay tribunales de cuentas que hay provincias que no lo admiten. Es todo un tema de determinar, bueno, es propio de la autonomía de cada una de las provincias que puede determinar si sus municipios van a tener tribunales de cuentas o no. Me parece que la utilidad se da en ya, es decir, como han crecido de alguna manera los municipios y los impactos presupuestarios, me parece que ameritan que tengan un órgano de control que ya excedería las funciones de los consejos deliberantes, porque de algún modo me parece que, o sea, en el caso, por ejemplo, de La Pampa, el control lo llevan los consejos deliberantes, pero me parece que ya requiere una especificidad con la creación de un órgano específico, con una lógica autonomía para poder ejercer su función de contralor. Esta es nuestra realidad. Así que bueno, replicamos de algún modo este modelo. Esto lo hemos conversado con quienes estamos tanto en la Junta Evaluadora del IETEI como con el Consejo Académico, con la idea de poder, de alguna manera, hacer más enriquecedor y más dinámica los encuentros que se generen de carácter académico de los tribunales de cuentas. Así que nada, la presentación, no me voy a extender mucho más porque Diego va a hacer la presentación de cada uno de ustedes. Sí, a vos, a Roxana y a Fernando, que van a ser los expositores, agradecerles. Este espacio es de intercambio de experiencias, respetando nuestras propias realidades, nuestros propios grados de desarrollo, nuestra propia infraestructura, pero me parece que conocer cómo las experiencias que podemos decir exitosas o que están en marcha nos permiten a nosotros también acortar tiempos en la implementación de nuevas herramientas de control.
me parece que nosotros, ese es el desafío que tenemos. Me parece que poder tomar el hecho de compartir experiencia acorta caminos, acorta Sí, tiempos. Y sin me duda. parece que eso Sí. tiene que ver que eso es el desafío. Hoy están presentes, por lo que me decía Diego, más allá de los 170 conectados, que es muchísimo, porque hay lugares que, por ejemplo, va a haber más de 170 personas en auditorios en los tribunales de cuenta, de todo el país. El carácter federal de quienes van a ser los asistentes a esta jornada, me parece que es lo que más destacar. Nos permite, más allá de las distancias, poder estar presentes y compartir experiencias. Así que bueno, es escucharlos a ustedes, como para poder, ahí está Fernando, te veo atrás de Leticia, creo que Fernando. Así que nada, darles la bienvenida. Me voy Muchas a volver gracias. a presentar, soy José Molares, soy director general del IETEI y vocal del Tribunal de Cuentas de La Pampa, darles la bienvenida, agradecerles a ustedes, como digo siempre, la generosidad en el conocimiento, que es algo que yo no voy a dejar nunca de destacar, que es muy importante, y el tiempo de poder compartir esto. Máxime, Lola, en tus vacaciones, pero bueno, Muchas va a ser gracias. un placer escucharlos y agradecer, como siempre, a Diego Balbi, la gestión y la iniciativa en este tipo de propuestas, que el desafío nuestro es acompañarlo. Pero Diego en esto me parece que siempre su espíritu inquieto hace que esto es disruptivo, hace que de algún modo estas iniciativas continúen en el tiempo y cada vez con mayor cantidad de participantes, que esa es la variable de éxito. Así que nada, a escucharlos y muchísimas gracias otra vez. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tato. Sabés que en menos de una semana me dijeron 2 veces que soy inquieto, así que va a ser el otro día estuvimos en una capacitación en Entre Ríos y me dijeron esa referencia, así que me gusta, la tomo. Así que bueno, y gracias por el espacio, en realidad. Es una cuestión de interacción. Bueno, gracias, Dolores, por compartir la presentación, que hicimos una previa y como bien lo dijiste, va a ser interesantísimo. Creo que ya hay 200 anotados. Pero bueno, sin más preámbulos, hacer una mini presentación de Dolores, que ella es doctora en Ciencias Económicas. Voy a hacer una mini lectura acá que tengo una bio. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, de la cual es profesor titular creo que desde el 2000 o 2001. Desde el 2016 es profesora honorífica, investigadora en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente imparte docencia en distintos másteres como el MBA y el Leadership Challenge, organizado por la Escuela de Dirección y Altos Estudios de la Cámara de Comercio de Granada, y cuya próxima edición se impartirá in-house para la multinacional ALCE o el máster de auditoría del sector público. Y quizás lo que hoy nos convoca en referencia, porque ella es consejera del Tribunal de Cuentas desde julio de España, desde julio del 2012, y actualmente es presidenta de la sesión de fiscalización del Tribunal Vicepresidenta. Así que, bueno, Dolores creo que estuvo hace poco cerca, estuvo en Brasil con algún congreso organizado. Sí, ya he ido varias veces a Brasil. Estuve en el último en Manaos, en el Congreso de Tribunales de Cuentas, sí, de Manaos. Acabo de fijarme en el logo que habéis puesto del Instituto Ruy Barbosa, que colaboramos también con ellos, y en Fortaleza también he estado un par de veces, 3 concretamente en Brasilia, con los tribunales de cuentas. Tengo muy buena relación. Estamos más cerca de cruzar. Cerquita. Sin más preámbulos, van a estar también los chicos de Mendoza, porque bueno, en definitiva quizás este espacio para marcarlo se desprendió de un workshop de blockchain que se hizo hace un par de días y surgió la temática en particular por alguna referencia de Buenos Aires con respecto a la rendición de cuentas digital, y se genera este espacio donde, bueno, las experiencias de España y específicamente en este caso de Mendoza con operatividad y aplicabilidad van a ser expuestas y difundidas como para generar sensibilización y allanamiento hacia otros organismos. Así que bueno, Dolores, cuando tú quieras, ahí empezamos. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, antes de poner mi presentación, nada, agradeceros
la invitación, especialmente a Diego, que ha contactado conmigo con esta finalidad y también para otros seminarios y otros conversatorios, como hay decir, anteriores. Y nada, yo encantada de participar, sobre todo porque, bueno, pues una de las no funciones, sino de las tareas o de la parte que intento, la labor que intento hacer en el Tribunal de Cuentas es difundir no solamente lo que hacemos, porque a veces los tribunales de cuentas somos los grandes desconocidos, ¿no? No hablo ahora en el público que tenemos, ¿no? Pero en general en el país, en distintos ámbitos, en el ámbito universitario, en el ámbito de las empresas, etcétera. Y dentro del ámbito nuestro, de los tribunales, pues sobre todo difundir lo que estamos haciendo en el tribunal, que llevamos un periodo, como voy a explicar muy brevemente, de actualización tecnológica y de actualización de nuestras prácticas también metodológicas, etcétera. Y bueno, pues estamos en ese proceso de cambio que lleva ya algunos años y que yo de alguna manera pues he vivido en primera persona porque comenzó poco después de llegar yo al Tribunal de Cuentas en el año 2012 y bueno, pues en la medida de mis posibilidades también como consejera he tenido el privilegio de poder impulsar, ¿no? Porque al final, como yo siempre digo, hace falta que los de arriba empujemos, impulsemos para que se pueda mover la maquinaria, si no es imposible, ¿no? Y luego tenemos y contamos con colaboradores, pues que, como todos supongo los que se están conectando, que tienen que ayudar en ese proceso de cambio. Más allá de eso, como digo, pues yo encantada de participar y ahora de contaros, como me decía ayer Diego, centrar, aunque voy a hablar un poquito en genérico también de nuestro proceso de digitalización, sobre todo intentar focalizar en el tema de la rendición digital, de la rendición de cuentas digital, que nosotros, como ahora os comentaré en el Tribunal de Cuentas, pues ya toda la comunicación con terceros prácticamente es a través de medios digitales, a través de nuestra sede electrónica o de otros medios. No recibimos ya para casi nada que no sea en un formato estandarizado o que nos permita tratar la información después. Es decir, que incluso aunque nos lleguen electrónicamente, pues no sé, hasta hace muy poco las cuentas en formato PDF, ya hemos pasado, digamos, ese modelo lo hemos superado ya también muy recientemente con la última plataforma de rendición. Bueno, pues ya sin más preámbulos, voy a intentar compartir, tal y como hacíamos ayer, al final era toda la pantalla, ¿verdad, Diego? Si no recuerdo mal. Sí, toda la pantalla. Exactamente. Entonces voy a intentar compartir. Ya me vas diciendo, por favor, Diego, si... A ver, espero que salga todo bien. ¿Se ve completa? Sí, ahí se estaría viendo. Sí. Vale, completa, vale. Maravilloso. Bueno, adelanto de todas formas que cuando finalice la presentación le enviaré a Diego la misma porque he ido introduciendo enlaces directos a nuestras plataformas y a la documentación que creo que puede servir o que puede ser interesante o servir en este proceso en el que algunos estáis de rendición de cuentas digital, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los enlaces que he creído que pueden ser útiles, que están todos generalmente a nuestra página web, pues estarán incorporados en la presentación que le envía Diego. Bueno, pues como decía, bueno, nuestro Tribunal de Cuentas, voy a hablar muy poco de lo que hacemos porque ya me imagino que algunas de nuestras funciones las conoceréis. En nuestra Constitución, en el artículo 136, pues nos atribuye la función de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, de todo el Estado y del sector público. También la obligación de rendirnos las cuentas de todo el Estado y del sector público estatal y además nuestra obligación de censurarla. Y en este punto 2 también del artículo 136 se menciona la jurisdicción del Tribunal de Cuentas porque pues, efectivamente también tenemos una función
de jurisdicción propia. No formamos parte del sistema judicial español, obviamente, pero sí que tenemos la función del enjuiciamiento contable, de ejercer el enjuiciamiento contable, ¿no? Y bueno, pues otras obligaciones que establece el 136, que es un artículo más largo, pero que básicamente lo que recoge son las dos funciones esenciales del tribunal, que son la función fiscalizadora como órgano supremo fiscalizador y la función jurisdiccional, aunque no somos supremo en esto, sino que nuestras decisiones jurisdiccionales pueden ser recurridas al Tribunal Supremo en última instancia. Por lo tanto, bueno, pues tenemos estas dos funciones como centro de nuestra actividad como Tribunal de Cuentas, que es esa fiscalización externa permanente y consultiva. Nosotros no fiscalizamos ex ante ni hacemos fiscalización concomitante, únicamente ex post, de toda la actividad financiera del sector público. El sector público en un concepto amplio, como ahora os voy a explicar, porque tiene relación también con toda la rendición de cuentas y con nuestras relaciones con órganos de control externo, que son los órganos regionales. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable, en que incurren los que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Estas son nuestras dos funciones constitucionales. Pero, además, y también lo menciono porque tenemos una plataforma de rendición ad hoc, a partir del año 87 se nos atribuye la fiscalización de la actividad económica o financiera de los partidos políticos, que esto es una función que no todos los tribunales de cuentas o las oficinas de auditoría o las contralorías tienen asignada. En nuestro caso, tanto la actividad, digamos, ordinaria de los principales partidos políticos como la actividad electoral de cada una de las convocatorias electorales que se produzcan en el país. En el caso de la fiscalización, me voy a ir centrando en este ámbito únicamente para comentar que nuestro sector público, bueno, pues abarca tanto las administraciones públicas como las empresas, las instituciones financieras y las fundaciones públicas. Y dentro de las administraciones públicas, que todo esto conformaría el sector público, en la administración pública tenemos 3 niveles, que serían de organización: a la administración central, la administración estatal, las administraciones territoriales, que se dividen en 2 y ahora comentaremos, y la administración de la seguridad social es una administración aparte que tiene autonomía presupuestaria, financiera y que digamos, también conforma esa administración pública de una manera aparte y también, lógicamente, entran dentro de nuestro ámbito de fiscalización. Y las administraciones territoriales, que se dividen en 2 comunidades autónomas, que son nuestras regiones, digámoslo así, y entidades locales. Como imagino que sabéis, las comunidades autónomas tienen un alto grado de autogobierno aquí en España. Tienen atribuidas, por ejemplo, las competencias de educación, de sanidad. Algunas tienen competencias en el tema de seguridad pública, como puede ser País Vasco o Cataluña. Es decir, tenemos distintos niveles de autonomía, pero básicamente es bastante alto, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene su parlamento y desde que nacieron en sus estatutos de autonomía se regula también la creación de su propio órgano de control, que controla tanto la comunidad autónoma en sí, todas las consejerías, como las entidades locales. En España no hay órganos de control externos en ningún municipio. Esto no está contemplado. Sí que hay a nivel regional, que sería el equivalente a las federales o a vuestros, no sé, en el caso de Brasil, por ejemplo, los estatales, ¿no? Los que tienen cada uno de los estados. De nuestras 17 comunidades autónomas, 13 han creado, tal y como se contempla en sus estatutos de autonomía, 13 han creado su propio órgano de control externo, que denominamos OCEX. Lo digo porque lo voy a ir mencionando, porque tenemos grandes puntos de colaboración con ellos, lo cual facilita sobre todo el desarrollo tecnológico para los órganos de control externo más pequeños, que tienen menos recursos y se pueden beneficiar de las sinergias que se crean cuando se elaboran, se diseñan herramientas comunes. Y además de esto, pues el Tribunal de Cuentas de España, además de tener competencia sobre todo lo anterior,
En el ámbito territorial tenemos competencias sobre 4 comunidades autónomas que no tienen OCEX y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Por lo tanto, también tenemos departamentos que fiscalizan tanto entidades locales de esas 4 comunidades autónomas como las propias comunidades autónomas. Y además tenemos competencia, porque lo dice la Constitución, aunque se solapen, tenemos competencias sobre todo las administraciones territoriales, pero lógicamente en pos de la colaboración y también para no duplicar esfuerzos, normalmente coordinamos cada año lo que vamos a hacer para intentar no solapar, ¿no? Entonces, bueno, esto es necesario entenderlo para lo que voy a comentar después en relación con las plataformas de rendición con las que contamos en el tribunal. Bueno, en el ámbito del enjuiciamiento no voy a entrar para nada porque primero porque no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, pero sí que es cierto que nuestro proceso de digitalización, aunque ha ido un poquito más con retraso en el ámbito de enjuiciamiento, también se ha extendido al ámbito de enjuiciamiento en distintos órdenes, ¿no? Es un proceso que se ha extendido a toda la organización y básicamente a las 2 funciones, tanto la fiscalizadora como la de enjuiciamiento. Pero en el caso de enjuiciamiento ha sido un poco más complicado porque tiene que conectarse con el sistema judicial, en fin, hay una serie de dificultades que yo, que no pertenezco a esa sección, que yo soy economista, pues no domino tanto, pero que creo que será bueno, en este foro menos interesante. Y la fiscalización de la actividad de los partidos políticos, que sí que es interesante decir, como yo comentaba antes, que porque ahora voy a hablar de esa plataforma, tenemos que fiscalizar contabilidades electorales, que hay años, por ejemplo, el año 2003, el último año, tuvimos que fiscalizar los procesos de elecciones generales, que coincidió con las elecciones autonómicas y con las elecciones locales, y en el 2024, 6 meses después, con las elecciones europeas, con lo cual, pues, digamos que en el planteamiento que nos hicimos, ahora comentaré, en el año 2017 con respecto a partidos políticos, era poner el énfasis o poner más esfuerzo en tratar de mecanizar y sobre todo de digitalizar al máximo nuestra actividad fiscalizadora en este ámbito, porque para que se hagan una idea, en los procesos de elecciones locales recibimos en torno a 1000 contabilidades electorales de partidos pequeños, medianos y grandes, y podrían ser más porque algunos no rinden, casi la misma cifra. Entonces, pues la necesidad se impuso para una rendición telemática, ordenada, homogénea, etcétera, ¿no? Luego la contabilidad anual, que también realizamos sobre los 30 partidos políticos que son los principales, que son los que reciben subvenciones cada año, tenemos que realizar, y tenemos que fiscalizar también a las fundaciones y otras entidades vinculadas a estos partidos. Y además tenemos otra potestad sancionadora, de la cual no voy a hablar, derivada de esto. Bueno, entrando ya, digamos, directamente en lo que sería objeto de la presentación, más concretamente, pues yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos que reconocer o reconocemos que de momento para mí, al menos así lo es, el gran vector de cambio en el control externo es la utilización de tecnología, porque no solamente porque nos facilita el trabajo para ser más eficaces, para ser más eficientes, sino que también nos va a permitir cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? y de abordar las tareas fiscalizadoras, las tareas de control. Y ya lo está haciendo, y ya no solamente por el uso de inteligencia artificial, de la utilización del Big Data, la utilización de blockchain, por ejemplo, dentro del ámbito público, cómo puede afectarnos en un momento dado. Es decir, hay tantas, determinantes o variables ligadas con la tecnología que van a cambiar o que potencialmente pueden cambiar nuestra forma de control, que creo que tenemos que prestarle una atención especial, ¿no? Y yo me he centrado en mi esfuerzo desde el año, pues eso, desde que llegué al tribunal, desde 2015 aproximadamente, en intentar ir viendo cómo en el Tribunal de Cuentas de España, aunque también
analizo otros casos en otros tribunales, pero cómo podemos utilizar la tecnología, porque el sector público, yo no sé en Argentina, pero aquí en España, pues se está avanzando a una gran velocidad en la aplicación de nuevas tecnologías, pero ya cada vez más en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y en la utilización de modelos de lenguaje natural y otros tipos de cuestiones que, lógicamente, nos van a influir. Nosotros en el tribunal, brevemente, hemos tenido, para mí, tres momentos fundamentales en la incorporación de la tecnología. El primero es el año 2007, yo todavía no había llegado al tribunal, es cuando se pone en marcha la primera plataforma para la rendición telemática de cuentas, la rendición digital de entidades locales. En España hay miles, no sé si son 8.000 entidades locales, si no recuerdo mal, que tienen que rendir cuentas a los órganos de control externos regionales y al propio Tribunal de Cuentas. Entonces, bueno, pues después de, lógicamente, todos los años anteriores en los que se venían rindiendo las cuentas en papel, que se guardaban en los típicos AZ, que también habrán utilizado ustedes, y que se analizaban, pues lógicamente con lentitud. La presidenta, que lleva más años que yo en el tribunal y que empezó a trabajar en el Departamento de Entidades Locales, me decía que ya empezó con una grabadora de hacer cálculos, ¿no? Una calculadora pequeñita que le daban. Y claro, era todo en papel. Entonces, en 2007 es el primer hito porque se pone en marcha la plataforma que todavía, con ajustes, como la han ampliado, se han sumado los órganos de control externo. Todo este proceso comienza en 2007 como el primer caso de éxito, diría yo, en el tribunal. En 2015... yo ya estaba en el tribunal, se realizó un proceso de transformación mucho más intenso que comenzó aquí porque decidimos cambiar la organización interna de los recursos TIC, decidimos dotar de más recursos financieros al departamento TIC y cambiamos la forma de funcionar. Constituimos una comisión de estrategia TIC que para mí, aunque ya no contamos con ella, pero fue un elemento esencial de cambio porque al final, como yo decía al principio de mi exposición, si los de arriba, los que tenemos que marcar la estrategia, no estamos convencidos y no damos impulso, es imposible cambiar la institución, ¿no? Y cambiar cualquier proceso de cambio es mucho más difícil. Entonces, contamos con una comisión de estrategia de TIC dentro del Pleno, formada por 3 consejeros, de la que formé yo parte, y bueno, comienza un proceso que además pues implicó cambios trascendentales como, por ejemplo, comenzar a colaborar con los órganos de control externos regionales en una comisión de coordinación que yo presido y que bueno, cada año proponemos proyectos nuevos y vamos coordinándonos financiera y estratégicamente también con los órganos de control externo regional, que me parece fundamental. Esto que yo lo veía como muy difícil y fue un reto que de alguna manera al que me llevó el presidente del Tribunal de Cuentas anterior, Ramón, y que me encargó a mi persona para hacerme cargo de ello, ha sido de momento para mí un caso de éxito también en la colaboración interinstitucional que me parece esencial. En el año 2021 también me parece un momento fundamental porque se renueva el pleno, la presidenta y yo repetimos del pleno, veníamos del pleno anterior y renuevan los miembros del pleno y comienza un periodo donde ya, digamos, habiendo consolidado el proceso de transformación tecnológica, de nuevo se apuesta por dotar de más recursos. Hemos incrementado en 3 años, yo creo, casi la mitad el presupuesto a nuevas tecnologías y no solamente incrementa los recursos, sino que ya sobre la base que teníamos plantearnos otro tipo de proyectos más ambiciosos y algunos relacionados con la inteligencia artificial para poder ir avanzando en otro sentido, ¿no? Mucho más podemos decir, no sé si decir moderno, más actual, con tecnologías emergentes más diferentes con las que ya contamos. Bueno, yo en la transformación digital, de todas formas, que me voy a centrar más en el primer punto, yo siempre distingo la transformación digital en nuestras entidades en 3 ámbitos, ¿no? Al menos el tribunal así ha sido. Un ámbito importantísimo es el intercambio de información con terceros, digitalmente, lógicamente. En nuestro caso, con los órganos de control, con las entidades dotadas, pero también con los ciudadanos, ¿no? Esto es el pilar fundamental porque
cuando disponemos de toda esa información digitalizada, ya podemos trabajar con ella y entonces ya podemos pasar al segundo bloque, que son las herramientas o las técnicas que podemos emplear para auditar. Si contamos con los registros en papel o en PDF o en elementos, digamos, en un formato no estructurado, es mucho más complejo. Por lo tanto, bueno, pues tendríamos esos dos niveles. Y por último, en nuestro caso también ha sido un paso importante tener una gestión y unos procedimientos internos en los que no utilizamos papel ya, ni siquiera en las reuniones de pleno, únicamente pues cada uno, pero ni siquiera en las reuniones de pleno ni de órganos colegiados, y todo es digital, todos los procedimientos, toda la tramitación interna se hace también digitalmente. Pero claro, está todo unido, obviamente, porque no puede realizar prácticamente uno sin lo otro. El punto que más le interesa es el intercambio de información con terceros. La mayor parte de nuestra información, de la que enviamos y de la que recibimos, sobre todo de la que recibimos, obviamente, es nuestra sede electrónica. Nuestra sede electrónica, que además de para otras cuestiones, como es el perfil del contratante, por ejemplo, para la contratación de servicios externos por parte del tribunal. A ver, voy a adentrarme, a ver si me funciona el link. Diego, por favor, ahora me dice si se ve. Aquí estoy conectada a nuestra página web. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve, no? Vale, esta es la sede, digamos, que pueden, cuando se metan como, van a tener el link en la presentación, van a poder ir accediendo a cada una de ellas. Entonces está en nuestra página web ubicada, obviamente, y tenemos, como digo, tanto el perfil del contratante, que es el acceso para todos nuestros procedimientos de contratación de servicios externos, ¿no? A los que pueden remitirnos las ofertas, consultarse toda la información para los que quieran ofrecer, pero también ofrecer sus servicios cada vez que hay un concurso público de contratación, pero también, por ejemplo, pueden ver cómo tenemos para todas las convocatorias de empleo público, para que las personas que quieran presentarse, anunciar la convocatoria y también para recibir toda la información. Tablón electrónico de comunicaciones, sobre todo para enjuiciamiento, que es muy, muy útil, otras solicitudes, incluso, por ejemplo, algunas denuncias que nos pueden llegar por registro, porque tenemos nuestro registro electrónico aquí al principio de la página. Bueno, más allá de todo eso y de otras cuestiones que si les interesan, pueden acceder, tenemos aquí la parte fundamental, que es la rendición. Tenemos una parte que es para intercambiar información de los procedimientos de fiscalización. Por ejemplo, pues cuando solicitamos alguna información adicional y nos la tienen que remitir, pues tenemos apartados para poder, lógicamente con su certificado electrónico, poder remitirnos todo aquello que le hemos enviado, ¿no? Le hemos demandado. Y tenemos toda esta parte dedicada a la rendición de cuentas y otra parte otro apartado dedicado a la remisión de contratos. Si accedemos, bueno, aparte de los procedimientos de enjuiciamiento, de eso es lo que no voy a entrar, pero si accedemos a rendición de cuentas, aquí sí que pueden ver y pueden ahí indagar un poquito para el que le interese más, aparte de siempre contar con apartados de saber más, donde explicamos antecedentes, normativas. Por ejemplo, aquí en esta plataforma tiene toda la taxonomía, toda la información sobre la taxonomía XBRL para la rendición de los organismos. Es decir, si pueden ver, no sé si pueden ver que aquí tienen información que es útil para los que van a rendir, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tienen, esta es la plataforma de rendición de comunidades autónomas sin órgano de control externo autonómico propio. Esta sede, voy a ir para atrás, esta sede de rendición está la primera porque ha sido la última en entrar en marcha justo el 1 de agosto. Porque era el único resquicio, digamos, que quedaba de rendición de comunidades autónomas. Sin embargo, la primera plataforma fue la de entidades locales, que es la primera que les voy a enseñar. Y en ese orden, además, la tengo en el propio PowerPoint. Me voy a pasar al PowerPoint, a ver si me podéis ver. Estaba aquí, sí. Bien, esto es un poco lo que le decía. Bien, la plataforma de entidades locales, que ahora se la mostraré también digamos, en directo en la página web,
Es la primera plataforma que entró en marcha o que se puso en marcha en el tribunal. Es utilizada en la actualidad, es utilizada por más de 13.000 entidades locales porque incluye las pequeñas, las diputaciones, las entidades vinculadas, por ejemplo, mercantiles vinculadas a entidades locales, etcétera. Entonces, esta plataforma, como decía, es la primera que se puso en marcha. Tiene un observatorio de rendición que no sé si ven aquí, como aquí casi en el centro de la presentación, el observatorio de rendición, que está dirigido a los ciudadanos para que podamos acceder y ver qué ayuntamiento ha rendido, qué no ha rendido. Tenemos estadísticas, podemos comprobar sobre nuestro ayuntamiento si ha rendido las cuentas, si no las ha rendido, aparte de las estadísticas de rendición globales de todo el sector local de toda España. Que es muy interesante porque además está en continuo avance, digamos, para cada vez que tenga más contenido, ¿no? La plataforma de rendición de entidades locales comenzó siendo únicamente rendición de cuentas. Se sumaron los órganos regionales, se han ido sumando progresivamente, excepto País Vasco y Navarra, porque tiene una serie de problemas de tipo técnico, creo algo parecido, pero básicamente están todos. Y además lo interesante es que se dice continuamente, si cuando accedan lo verán, que cuando un ayuntamiento rinde esta plataforma, a través de la plataforma, está rindiendo también a los CECs regionales al mismo tiempo, ¿vale? No me quiero extender mucho, pero es interesante porque esta plataforma además ya no tiene solamente el apartado de el apartado de rendición de cuentas, sino que también se puede rendir toda la contratación de entidades locales y la contratación pública y también la documentación obligatoria que los órganos de control interno tienen que mandar al Tribunal de Cuentas. Es decir, se ha ido ampliando la plataforma con la base que teníamos de 2007. Por aquí, a ver si puedo acceder ahora. Bueno, han visto que el contenido... A ver. Información general. Sí, aquí tienen, para acceder, le voy orientando un poquito porque pueden consultar una serie de cuestiones respecto a, digamos, más técnicas. Y aquí sí que se pueden realizar las consultas de entidades, por ejemplo, concretas, y se pueden ver las cuentas, los contratos, el cumplimiento de la obligación de control interno, consulta de los convenios. Solamente ir seleccionando comunidad autónoma, provincia, entidad, y podemos acceder a la información una a una, no a toda la información. Y además en el observatorio pues tiene esos análisis que ahora se está desarrollando en Power BI, la posibilidad de, digamos, de explotación de los datos directamente a través de la web. Pero, por ejemplo, aquí tiene la evolución de la rendición por los tipos de ejercicios, 2001, 2, 3, o sea, perdón, 21, 22, 23, ayuntamientos, diputaciones provinciales. Tienen todas estas estadísticas que, como les digo, estamos intentando que a partir de ahora, dentro de muy poquito, sean tratadas en Power BI. A ver, es que no me quiero pasar de tiempo y le quiero contar, a ver, voy a ir. Bueno, esta sería la primera, la de entidades locales. Tenemos también una plataforma para rendir la cuenta general del Estado, donde contamos con la rendición de estados financieros de más de 500 entidades públicas y más de 20.000 operaciones de consolidación contable. Todo la rendición digital lo que conlleva, ahora les daré un link a las instrucciones, no solamente en la rendición de manera estructurada y homogénea de todas las entidades, sino que también implica una serie de validaciones conforme se van rindiendo las cuentas, validaciones internas dentro de las plataformas para dar el ok a la rendición final. Con lo cual, bueno, pues hay una serie de trabajos internos que tienen su complejidad. En el caso de la cuenta general del Estado tiene otra vía porque solamente nos rinde el Estado, tenemos solamente un cuentadante, que es la intervención general de la Administración del Estado y por lo tanto pues tiene otra vía de rendición diferente, pero también tenemos una plataforma que, bueno, pues realiza todas las comprobaciones, que explota toda esa información. Como les decía, que en partidos políticos en un momento dado, en el año 17,
bueno, en el año 2015, que yo comencé a ser consejera de partidos políticos también, además de otras funciones, nos planteamos la necesidad de contar con una rendición digital y tomamos digamos, un poco el modelo de entidades locales, porque realmente eran contabilidades que se eran regidas por un plan de contabilidad para todos, el mismo plan, y, digamos, podíamos tener los mismos parámetros como base, con lo cual se hizo igual se elaboró que entró en funcionamiento en 2017, una plataforma para rendición de cuentas de todos los partidos políticos. Tanto la rendición de cuentas electoral, como la rendición de cuentas, que lo tenemos, contabilidad anual, como la remisión de la contabilidad electoral y toda la información. Y además tenemos un observatorio para el ciudadano de la rendición de partidos políticos, que es muy útil porque antes andaban pues cada 2 por 3 preguntándonos sobre si habían rendido cuentas o no determinados partidos. Entonces, tiene doble utilidad de cara al ciudadano y sobre todo internamente, porque contamos con plataformas internas que una vez volcadas en partidos políticos, tenemos toda la información volcada digitalmente, comenzamos ya a la auditoría directamente, a hacer todas las comprobaciones, y el auditor, la verdad es que así puede realizar, digamos, los trabajos más básicos de auditoría de una manera más rápida. La plataforma de rendición de comunidades autónomas, en la que ha entrado, como les decía, última en vigor, el 1 de agosto, para las 4 comunidades autónomas que forman parte de las competencias del Tribunal de Cuentas. Pero ya los órganos de control externo, que ya tienen la experiencia de la plataforma de entidades locales, han solicitado entrar a formar parte de esta plataforma. La dificultad inicial, en el caso de las comunidades autónomas, lo digo por si a ustedes también les pasa, no sé si les pasa lo mismo, es que tenemos un plan de cuentas, o sea, tenemos un plan de contabilidad público general para todo el sector público español. También para entidades locales hay un plan de contabilidad específico, pero en el caso de las comunidades autónomas, como tienen esa autonomía, algunas tienen, digamos, variaciones al plan genérico del sector público, ¿no? Al plan de contabilidad público, con lo cual no siempre, o sea, se consideraba que no era fácil, había que realizar una serie de adaptaciones de los planes contables para poder tener toda la información de una manera homogénea, porque no podemos hacer una plataforma para cada comunidad autónoma, con lo cual estamos en ello, en el proceso de estudio de cómo el resto de comunidades autónomas pueden también recibir sus cuentas a través de esta plataforma que se llama RETAN, que ha entrado en funcionamiento, como les dije, el 1 de agosto, que aquí también tienen el acceso directo. Tienen toda la información, porque como tienen información, aquí ya no directamente, pero en la página web sí la tienen, toda la información sobre, ahora se la voy a mostrar un poco con más detalle, sobre cómo regulamos y cómo determinamos el formato que tienen que tener las cuentas para rendirse. Yo voy ya más de media hora, creo que sí, ¿no? Más o menos sobre media hora llevo, Diego. Está bien, Dolores, un poquito más, estamos. Vale, venga, pues, perfecto. Contamos además, para rendir cuentas, estas plataformas que les he comentado, a todos los niveles, ¿vale? Y para los contratos públicos contamos con una plataforma específica, tenemos la de rendición de cuentas de entidades locales, donde se rinden los contratos públicos de ámbito local, y la plataforma de rendición de contratos públicos, donde se rinden los de ámbito estatal y autonómico. Aquí le hemos dado una vuelta a nuestra idea original. Esta plataforma estaba en funcionamiento desde 2013, pero a raíz de tener que cambiar la tecnología porque estaba obsoleta, nos hemos planteado otro proyecto juntamente con los OCEX, que ahora les comentaré, y que creo que fue una buena decisión cambiar la óptica aquí, porque cuando esté finalizado nos va a permitir introducir un análisis de datos muy potente y sobre todo inteligencia artificial para detectar pues, bueno, temas de corrupción, podemos decirlo así, una palabra que suena un poco fuerte en la contratación pública, ¿no? Pero bueno, vínculos, temas de competencia, etcétera. Bien, todas estas plataformas cuentan con una instrucción. Nosotros le denominamos una instrucción que es
una normativa del Tribunal de Cuentas que es publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se establecen las reglas, el procedimiento y las reglas de rendición. Cómo tienen que rendir, en qué formato y en caso de que, por ejemplo, en algunos casos esas plantillas para la rendición estén ubicadas en nuestra página web, pues se le dirige a esto, ¿no? Les he incluido un link directo a la instrucción tanto de entidades locales, que tiene una normativa más amplia, por eso aquí le he puesto este vínculo, le enseño un momentito, a ver, aquí, porque para la rendición de cuentas de entidades locales, aquí tiene, por ejemplo, toda la normativa, porque ha habido distintas instrucciones, porque ha cambiado el plan de cuentas local, en fin, aquí tiene de todos los años, hubo en 2007, luego hubo en 2015, en fin, 2019, para la contratación y los convenios también, y luego las plantillas, que también pueden, que es una parte más técnica a la que yo no voy a entrar, pero que también pueden consultar, que está disponible en nuestra página web en la sede electrónica, que normalmente el formato es XSD o XBRL, depende. Yo en esta parte más técnica no quisiera meterme porque no tengo todo el conocimiento, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo tienen aquí disponible y a partir del link que le incluyo pueden ver cada una de las instrucciones, como son las instrucciones, por ejemplo, en el caso, esta es la de RETAN, esta que es la última, se publican en el Boletín Oficial del Estado para generar conocimiento y luego pues aquí todo el ámbito de aplicación, el procedimiento de carga y rendición de cuentas a través de la plataforma RETAN, de nuestra plataforma. Normalmente se indica además cuáles son las primeras cuentas que se rinden. Como he visto aquí una pregunta que se me ha escapado, el link lo tengo, se lo voy a dar en la presentación a Diego y en caso de que alguien lo necesite, los links pues se los pueden solicitar a Diego si no tienen la presentación. Y la pregunta la resuelvo al final cuando termine, tal y como he determinado con Diego también, para no extender mucho. El formato de carga de las cuentas, todos los formatos, todo está público. No le doy nada interno porque, lógicamente, tendría que contar con autorización, ¿no? Pero todo esto que les muestro está en nuestra página web. El formato, las operaciones de consolidación en XML o PDF, tal, todo, está todo. Esta instrucción creo que técnicamente está más concreta, está mucho más concreta, ¿vale? Entonces, esto por parte de la rendición, aquí tienen los tres ámbitos, local, autonómico Dolores, y el de los partidos políticos. Sí, dime. Perdón, me parece que estás con la presentación, no con vista completa, por eso está quedando como el... ¿No? ¿Ahora? Los referentes quedan como sobre la presentación. Por Ahora, ahí también. ¿Cómo lo ves ahora? se ve hay una parte sobre la derecha que está tapando. Pero porque me veis a mí, es que tendría que A ver, cerrar. ahí con Claro. esa mínima, puede ser, ahí estaría, muy bien. Ahí Bien, ya bien. nos tapo, ¿no? Vale. Gracias. Vale, perfecto. Bien, vamos a ver si puedo. Aquí. Muy brevemente, porque tiene que ver con lo anterior, es decir, ya he comentado todo el intercambio de información con terceros, que tiene distintas vías, incluso con los OCEs, con la Fiscalía, etcétera, ¿no? Y me he centrado más, lógicamente, en la rendición de cuentas y en la de contratación. Pero hemos ido dando un paso más. Entonces, vamos a ese segundo pilar muy brevemente, y es que en contratación, tal y como les decía, que en un momento dado teníamos que cambiar nuestra plataforma Retecon y debido al interés que tenían los órganos de control externo por una herramienta propia que tenemos para fiscalizar la contratación, que es Fiscon, hicimos un macroproyecto que se llama Fisconex, donde hemos conectado la plataforma de rendición de contratos de entidades locales, que es la que ven aquí a la izquierda, con Retecon, la parte externa de rendición del resto de comunidades autónomas y del nivel estatal, ¿vale? Y esto lo hemos construido una plataforma que tiene esas dos partes, un módulo de remisión que además está conectado con la plataforma donde todas las entidades públicas tienen obligación de subir
la información sobre sus contratos, que es la PLACE, se llama, una plataforma obligatoria desde el año 2017, y la tenemos conectada también para realizar comprobaciones, y después tenemos un proceso de gestión interna que es, una vez que recibimos toda esa información digitalizada, podemos ponernos a fiscalizar con la parte interna que es Fiscom. Con lo cual, aquí pues hemos unido los recursos financieros de Tribunal de Cuentas y algunas aportaciones también de los OCEX para poder contar con una plataforma más global y, como digo, que en cuanto la tengamos lista y tengamos toda la información derivada de ese módulo de remisión de una manera estandarizada y tratable, ¿no? Tanto la información estructurada como la no estructurada, podremos aplicar inteligencia artificial también con la ayuda de, o sea, con todos los organismos de control externo, ¿no? También de la OCE, podremos poner recursos para avanzar en el tema de la inteligencia artificial en contratación. Este es un ejemplo de colaboración que, aunque llevamos algunos meses de retraso y tal, pero está yendo bastante bien. Y el otro caso de colaboración, que a mí me parece un pilar fundamental también en tecnología, de colaboración con órganos de control externo, que aquí pueden ver todos sus logos debajo. En este caso, además, el éxito ha sido que están todos los órganos de control externo, los 13, más el Tribunal de Cuentas, incluido País Vasco y Navarra. Y es la herramienta de gestión electrónica de fiscalizaciones, que ha sido un diseño que ha partido de cero y que hemos denominado Fiscalicex y que estamos utilizando de momento todos los órganos de control externo de España, y que también el órgano interno del Estado, la IGAE, también pues digamos que le interesa, pero bueno, estamos en un momento en el que hay que escalar el proyecto y tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo. Pero es un caso de éxito donde es muy importante que ya teníamos una base de intercambio electrónico, telemático, digital, como queramos llamarlo, con los auditados, de manera que hay un módulo dentro de Fiscalicex, que se llama Canalicex, para todo el intercambio de información con los auditados, con las entidades auditadas, que va a ser muy, muy útil. Bueno, está siendo muy útil. Y bueno, y otros módulos de seguimiento a recomendaciones. Fiscalicex, bueno, hay que escalarlo, pero tiene un sinfín de posibilidades también con inteligencia artificial. Y por último, aquí no me voy a detener casi, nuestros procedimientos internos que, teniendo en cuenta que ya prácticamente todo está digitalizado, pues también en el año 2017 nos planteamos en su momento una plataforma de gestión electrónica interna, donde pues tenemos toda la documentación, toda la tramitación de todos nuestros procedimientos de fiscalización, de enjuiciamiento, todo lo que es interno, portafirmas, etcétera, y que también nos ha permitido ser una organización paperless, ¿no? Que se llama sin papel prácticamente. Y ya, bueno, no me voy a detener en el tema de inteligencia artificial para no entretenerlos mucho, únicamente decirles que hemos estudiado, porque lo voy a ligar con lo anterior, hemos a través de una consultoría estudiado posibles casos de uso de inteligencia artificial en el tribunal, que bueno, por parte de la consultora se nos elaboró un buen número de casos posibles de utilización. Hemos priorizado y hemos empezado a contratar algunas herramientas, pero tenemos una dificultad importante, a pesar de todo lo que le he contado, es que necesitamos un data lake y necesitamos contar con todos los datos en un único sitio para poder aplicar ya técnicas, digamos, más avanzadas, ¿no? Que sean más útiles, pero bueno, en ello estamos, en una política de gestión del dato y en tratar de conseguir bueno, esto que les decía. Y aquí lo último, ya no le enseño mucho más porque tenemos también una política que hemos aprobado recientemente de uso responsable de inteligencia artificial generativa en el trabajo, en el tribunal. Y aunque haya ido un poco rápido, porque no quería que no tuvieran tiempo para preguntas o consultas, pues esto es todo. Cualquier cuestión que me quieran realizar, pues yo ahora quedo a su disposición sin ningún problema. Voy a dejar de compartir. No sé si le he enseñado todo lo que quería. Creo que sí. Bueno, tienen todos los links, o sea que no le quería enseñar todas las instrucciones, únicamente que sepan que todo está regulado a través de instrucciones del Tribunal de Cuentas, y yo creo que ya básicamente
Pues esto sería todo, yo creo. Diego, si me he olvidado de algo, pues ahora, si me preguntáis o yo caigo, pues os lo contesto. Muchas gracias a todos por su atención y perdonad que haya ido deprisa, pero No, quería Dolores, la que no se verdad me quedara que nada en el tintero. increíble la presentación. Hay un par de preguntas que por ahí las podríamos dejar para el final, para hacer, quizás se pueda compilar con la presentación de Mendoza, y hacemos como un conversatorio de ida y vuelta final cuando terminen los chicos de exponer. Si te parece. Y bueno, así que pasaríamos a Mendoza, bueno, más allá de agradecer la exposición y bueno, tenemos miles de cuestiones a considerar, desde lo estratégico, lo operativo, lo tecnológico. Hay varias aristas que no hacen simplemente a la tecnología, sino que hacen a un combo, desde lo que es el gerenciamiento de lo que es la aplicación de tecnologías y focalizado a la estrategia, que no es simple, que no es solamente transformar y digitalizar, sino que hay que hacer toda una interconexión entre gestores de datos, auditados, auditores, los distintos recursos. Así que bueno, es interesante la presentación y toda la experiencia del Tribunal de Cuentas, que digamos se puede tomar como una referencia de 18 años, porque desde el 2007 a la fecha hay todo un proceso que va escalando. Y sobre todo por ahí el tema de IA, que es un tema importante a los efectos de decir, todo el proceso de transformación digital, desde lo que es la aplicación de tecnologías, datos, para escalar oportunamente con IA. Parece que eso es importante. Sí. Bueno, solamente una puntualización con el tema de IA, que solamente hemos puesto en marcha un primer proyecto que era más fácil porque teníamos la información estructurada de la plataforma de rendición de partidos políticos y ya tenemos un caso de uso que ha sido bastante exitoso, que vamos a intentar trasladar a otros ámbitos del propio tribunal y que presentaremos probablemente, no es que sea gran cosa, pero bueno, en el INCOSAI de Egipto, que está uno de los dos temas está dedicado a inteligencia artificial y entonces, bueno, vamos a participar con nuestros colegas de Egipto para la mesa dedicada a inteligencia artificial en castellano. Entonces, bueno, también es muy poquito, pero bueno, yo creo que todo lo que se comparta en este ámbito, nosotros lo estamos haciendo ya con los OCEs también, nos ayuda a todos a ir avanzando, ¿no? Y nada más, gracias, Diego. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Leti Mendoza. Hola, yo soy Leticia Sosa, de Mendoza. Bueno, soy parte del grupo con Diego y con Mica, del grupo de investigación de innovación del YETEI, en colaboración también con nuestros amigos brasileros. Y bueno, la idea de esto surgió en un conversatorio anterior, como dijo Diego, hay mucha necesidad y quieren saber sobre cómo implementar la rendición digital. Hay muchos organismos que ya han empezado, otros que están en el camino un poquito más adelantados, y algunos que recién están empezando. Cada uno con las herramientas que tiene. Entonces, todas estas charlas de personas, organismos que ya han hecho un proceso, es muy enriquecedor para cualquier otro que quiere ir avanzando. Así que, bueno, los dejo con Fernando Sansone, ingeniero y el subdirector de Sistemas y Comunicaciones acá en Mendoza, y con la ingeniera Roxana Piotante, auditora de Tecnologías de la Información, para que les cuenten un poquito la experiencia de Mendoza. No sé si van a compartir la presentación. Sí. Yo le dejo el lugar ahora a Rox. Y ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludo de nuevo. En primer lugar, no quiero dejar de mencionar el agradecimiento al YETEI y al Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas por la oportunidad de ofrecernos este espacio también para compartir, a las autoridades del Tribunal de Cuentas de Mendoza también, que nos habilitaron, nos propusieron también la oportunidad. Y
la idea nuestra fue no hacer una presentación directamente por pantalla. Sí, Roxana les va a contar más casos de uso, pero podría ser un desarrollo de lo que para nosotros puede ser una historia corta, pero que en realidad son 20 años. Ayer, cuando estábamos terminando de resumir el espacio de lo que es rendiciones digitales, nos sorprendió ver eso, que es un camino que empezamos a recorrer alrededor del 2005. Y bueno, un poco es la idea contarles las vicisitudes con las que nos encontramos. Yo en toda esa primera etapa estaba, digamos, como parte de la subdirección de sistemas. Fue en realidad todo esto gestión de la ingeniera Celigueta, que estuvo en esos momentos liderando la subdirección, y con el apoyo también de otro muchacho, otro ingeniero, el ingeniero Camplone, en cuanto a toda la parte de sistemas. Así que un poco yo me voy a apropiar de estos trabajos que hicieron ambos y les voy a relatar un poco por dónde anduvimos. Bien, lo más importante para contarles es que dentro de todos los aspectos coincidimos bastante con Dolores en la parte de temporalidad. Más o menos los puntos de los hitos que ella fue nombrando coinciden relativamente con las que atravesó el Tribunal de Cuentas de Mendoza. Nosotros allá en el 2005, ¿sí? La legislatura de Mendoza nos asigna el rol de órgano rector de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta ley era una ley que proponía a que todos los organismos de todo el sector público provincial mantuvieran un régimen de responsabilidad fiscal y de rendición de cuentas del mismo. En esos momentos nos empezamos a proponer los aspectos de cómo procurar esa rendición de parte de todos los organismos sobre el cual el tribunal tiene jurisdicción. El tribunal tiene jurisdicción absolutamente sobre todos los organismos provinciales, descentralizados, centralizados, y también sobre los municipios. No hay tribunales de cuenta a nivel municipal. Todas las rendiciones municipales van al tribunal de cuenta. Bueno, entonces, allí, estamos hablando de bastantes años, la única manera de asegurar que la información viniera de manera inmutable era solicitar que viniera en CDs, luego en DVDs. Así que esa información se rendía vía esa metodología, después se tomaba acá dentro del tribunal y mediante un trabajo técnico, digamos, con scripting, se pasaba a un motor de base de datos para después sí procurar cruces de esos datos. Esto fue evolucionando tal que en el 2008 logramos, vía un convenio de pasantías, el desarrollo de una plataforma para que, en vez de tener que estar procurando los recursos de una rendición trimestral en CDs o DVDs, se pudiera hacer una rendición más ágil directamente con una plataforma web. Así que se implementa esto, pero aún estábamos en la época de las cavernas prácticamente, a nivel tecnologías, a nivel procesos, a nivel equipos de desarrollo. Tal es así que esto va avanzando y lo más importante es que se produce, digamos, ya una decisión estratégica muy concreta del tribunal, que era procurar la digitalización. Esa digitalización era un concepto abstracto inicialmente, una propuesta de valor para producir, digamos, e impulsar también al resto de los organismos, pero involucraba tomar en cuenta muchos aspectos. Entonces, en esa situación, lo que nos empieza a ocurrir es que teníamos que trabajar un plan que nos permitiera atacar por lo menos lo que yo vengo a resumirles, que son 4 frentes para ese plan. Primero, la decisión estratégica viene a nivel de las autoridades. Luego, entender que esa decisión estratégica tiene que ver con fortalecer un valor importantísimo en las entidades de fiscalización, que es asegurar o
tratar de asegurar la transparencia de todas las actividades del Estado en lo que tiene que ver con el aspecto de la economía, digamos, del manejo de fondos públicos. Entonces, bueno, ese desafío de esa decisión estratégica nos deja en 4 aspectos. El primero es un aspecto normativo, porque el Estado, digamos, no puede empezar a desarrollar cosas si no tiene una norma que avale las decisiones y las acciones que va a llevar para adelante. Eso implicó realizar un relevamiento de qué normativa nacional había para lo que sería una rendición digital, qué adecuaciones habría que haber hecho acá en la normativa provincial, y evaluar que esto no entrara en algún tipo de conflicto de competencia e incluso no afectara de alguna manera la competencia de la autonomía que tienen los municipios, que la tienen también por ley. Hecho todo este análisis, ¿sí? y verificaciones a nivel jurídico, después pasamos a ver un aspecto que tiene que ver con el procedimental, es decir, mirar el proceso, cómo funciona en el tribunal. El tribunal funcionaba en una modalidad que era la que garantizaba, cuando no había tecnología, que garantizaba de alguna manera que el proceso estuviera resguardado, estuviera con salvaguarda de cómo son los ingresos, cómo se trabaja, que es el típico proceso por el que pasó cualquier administración pública, la del expediente en papel, la de la numeración de fojas, la de la firma de cada ingreso, de cada pase, ¿sí? Ahora, el primer aspecto a entender y a relevar era cómo, si yo quiero implementar la rendición digital, voy a pasar desde un expediente en papel a una rendición digital. Si voy a mantener los mismos procesos, o hay procesos que yo puedo agilizar, yo puedo reconfigurar. Y básicamente es hacer una reingeniería de procesos. Eso es algo que en el Estado no se puede hacer de la noche a la mañana, se propone, se cuenta, se muestra, pero el proceso de implementación siempre es largo, porque involucra que tenemos que trabajar con muchas personas, con mucha resistencia al cambio. Entonces es un proceso arduo de trabajo, pero que no se puede saltar, porque la clave es el diseño correcto del proceso para implementar esa rendición digital. Ahí nosotros tenemos que primeramente ver la coherencia normativa, cuáles son los procedimientos internos que ya tenemos establecidos y cuáles hay que reescribir, porque seguramente va a haber que redefinir procesos. Y fundamentalmente hay que tener como eje rector la agilidad y la practicidad, porque ante todo lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestro cuentadante, el organismo que viene a hacer la rendición, no se encuentre con un exceso de burocracia, con un exceso de procesos que le sean engorroso realizar esa rendición digital. Por el contrario, hay que buscar cómo facilitarle el proceso, pero que mantenga la seguridad que necesita el auditor para que esa rendición tenga todas las solvencias que es necesario que tenga. Bien, ahondando en estos aspectos de los procesos, entramos ya en el tema de la tecnología, porque la tecnología viene a ser justamente como señalaba Dolores más temprano, el evento, el disparador que garantiza que estos procesos que estamos buscando agilizar produzcan esa agilidad y produzcan al usuario, que en nuestro caso son los cuentadantes o los organismos, la facilidad de hacer esa presentación, y entonces podemos producir una mejora total en el proceso, no solo para el organismo que tiene que hacer la presentación, sino para nosotros en cuanto a tener la información lo más cercana al tiempo en el que la necesitamos y lo más rápido para empezar el proceso interno de estudio, de auditoría y de controles. Aquí viene un aspecto que fue fundamental allá por el año 2012, que tiene que ver con encontrar en las autoridades respuestas para buscar apoyo presupuestario para llevar adelante tecnologías. Porque
la tecnología es un valor que requiere inversión, y es una inversión que normalmente excede a veces la normalidad presupuestaria que uno va teniendo. En estos momentos en el tribunal buscamos apoyo en una unidad que tiene el gobierno central para toda la parte de manejo de préstamos externos, y entramos en un programa que tenía el BID para desarrollos y para todo lo que tiene que ver con transformaciones digitales. Eso, después de estar un tiempo de trabajo para los pliegos, para la presentación de lo que se iba a hacer, logramos el desembolso dentro de otro plan que tenía también el gobierno central, y nos permitió dar el primer salto tecnológico fuerte dentro del tribunal, que fue la incorporación de servidores, no simplemente servidores, sino pasar a una infraestructura virtualizada que nos permitía tener múltiples servidores, y nos permitía también tener una proyección de crecimiento, porque ese es el otro tema que estamos trabajando acá, que es el aspecto técnico. Es decir, nosotros no solamente tenemos que juntarnos para analizar procesos, sino que también tenemos que ver cómo la tecnología nos va a apoyar, y cómo la tecnología, que realmente se vuelve obsoleta bastante rápido, nosotros la podemos seguir sosteniendo y ampliando para garantizar el crecimiento que implica la rendición digital. En nuestro caso, estábamos enfocados en un solo aspecto de rendición, que era la rendición de la ley de responsabilidad fiscal, pero teníamos que empezar a ampliar ese proceso a los procesos principales que tiene el tribunal, tanto la fiscalización que se produce durante el año de presupuestario y de ejecución, como para luego en lo que es especialmente el tribunal, el juicio de cuentas, que es la rendición de ese año. Así que dentro de todos estos procesos, lo que nosotros encontramos muy importante fue, antes de pensar en tecnología, el armado de los equipos de trabajo, el recurso humano, las personas. No fue solamente algo en donde intervino la subdirección de sistemas, sino fue involucrar a los ingenieros en sistemas que estábamos en la subdirección, pero empezar a buscar e involucrar a las personas que estaban en el resto del tribunal, para escuchar miradas de las distintas direcciones, de las distintas auditorías, y poder mejorar ese aspecto de la rendición digital que queríamos lograr. Entonces, para mí, una cosa que es fundamental es que se produzca una sinergia entre todas las direcciones que están involucradas dentro de un tribunal de cuentas o de una entidad de control. Saber que acá no es el logro de uno solo, de una dirección, de una subdirección, sino que realmente lo que se está buscando es una mejora para el organismo completo. Entonces la participación, ¿sí?, implica destacar, pero destacar la labor y la integración entre todas las personas que involucramos al tribunal. Yo creo que es un valor importantísimo para tratar de buscar y generar y motivar cuando entramos en proceso de rendición digital. Y bueno, ahora viene un desafío fundamental, que viene lo técnico con lo presupuestario. ¿Por qué? Porque en las épocas de vacas gordas podemos pensar muy en grande, pero después siempre viene la época de vacas flacas y tenemos que ver cómo seguimos sosteniendo lo que teníamos o cómo procuramos para seguir creciendo y avanzando en esa rendición. La etapa de Argentina fue bastante compleja. Justo en la etapa en la que les contaba, nosotros en 2012 avanzamos con toda esta implementación de tecnología. En esa época todavía no existía, recién se estaba hablando un poco, pero no estaba lejos de algo que se pudiera ver a nivel Estado, que era el tener una nube donde trabajar. Entonces las decisiones en esos momentos pasaban por tener el hardware de forma local y los desarrollos de forma local. Eso también nos llevó a situaciones en donde cuando tuvimos problemas tecnológicos de acceso por las divisas, porque está todo siempre cotizado en dólares, después el sostenimiento de todo ese hardware que nosotros tenemos de manera local
tenía desafíos de nivel presupuestario. La restricción presupuestaria se volvió un conflicto, entonces lo dejo ahí como un punto a tener en cuenta al momento de la decisión. Fundamentalmente, hablando de presupuesto, lo que nosotros encontramos como valores importantísimos es saber que muchas veces no es una decisión presupuestaria local. Hay programas en el exterior disponibles para que los estados provinciales, municipales, etcétera, puedan acceder a mejoras tecnológicas, con lo cual no hay que quedarse solamente con la idea de pedir más presupuesto en la legislatura, sino buscar financiamientos externos, buscar en estos programas externos. También hay que lograr que, como es una decisión estratégica de las autoridades, se busque siempre dentro de las esferas, digamos, jurisdiccionales, los presupuestos también locales y los refuerzos presupuestarios necesarios. Tener en cuenta dentro del plan de trabajo que pueden existir restricciones presupuestarias en los años subsiguientes y ver cómo poder sortearlas o cómo poder sostener los funcionamientos. Y hablando de lo técnico exclusivamente, los desafíos que yo encuentro hoy en el 2025 para cuando se están planteando aspectos de rendiciones digitales, tienen que ver ya con aspectos técnicos que normalmente los equipos en tecnología los ponen a consideración. Es, tomo algo local, tengo hardware local, tengo mi centro de datos y monto mi propio centro de datos, o me voy a la nube, o busco un híbrido. Esto muchas veces está atado también a que el uso de plataformas en la nube implica contrataciones que tienen que ver con el pago en dólares de esas contrataciones y que normalmente uno tiene que hacer muy bien el dimensionamiento de uso, porque en cuanto uno se excede en el uso de procesador, memoria o espacio de almacenamiento, se sigue cobrando más. Entonces, eso es una consideración importantísima a tener en cuenta cuando se define qué. Y el otro aspecto que también es uno de los aspectos clave es, ¿hago una contratación de equipos externos para los desarrollos de sistemas que tengo que hacer, para las consultorías, o trabajo con personal propio? Una cosa que les puedo garantizar es, nosotros esa decisión la tuvimos y siempre apostamos por el personal propio que había en el tribunal. Y no nos fue para nada mal. Verdaderamente hubo mucho compromiso, mucho trabajo dedicado y se aprovechó al más del 100% todo el know-how que tiene todo el personal que ya está trabajando dentro del organismo, que es muy importante y muy difícil de producir una transferencia de eso a consultoras o equipos externos. Normalmente está bien la contratación externa, porque dependiendo también de cómo están los recursos, ¿no?, que tiene cada organismo, pero las contrataciones externas uno carece a veces del tiempo y de la forma de traspasarle los conocimientos de las vivencias que se tienen internamente. Bien, para ir cerrando el aspecto, lo más importante, y que puede ser trillado o no, es que cuando uno quiere empezar con esto, uno tiene que pensarlo como un plan que mínimamente tiene que atender estos 4 aspectos, y quiero poderle ahora dar el espacio a Roxana para que les cuente cómo después del 2012, cuando incorporamos servidores, también incorporamos una herramienta para hacer auditoría mediante software. En este caso, habían 2 software que podíamos usar, uno se denominaba IDEA y el otro ACL. Nosotros decantamos por ACL y desde esa época lo tenemos incorporado como la herramienta que utilizamos en la fase de auditoría puntualmente. De ahí en adelante, producimos en los años subsiguientes algunos desarrollos de apoyo, pero fundamentalmente se trabajó todo lo que tiene que ver con avances para lograr el expediente digital dentro del tribunal y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la normativa interna y los procedimientos que va a darnos caso de uso bien Roxana. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa estamos atentos enseguida para todas las preguntas.
Así que nos cargamos. Sinceramente. Buenos días. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dolores por todo lo que nos compartió, por su apertura y la cantidad de cosas que hace. Realmente nos has dejado increíble toda tu experiencia. Y bueno, voy a tratar de presentar. Ustedes me dicen si se está viendo. Pero no, no sé. Cada uno tiene su micro. Bueno. Ahí va. Y ahí, agrandar ahí abajo. Ahí ve. Bueno, muchas de las cosas las dijo Dolores, muchas de las cosas que yo tenía planificadas decir también las dijo Fernando, así que vamos a ser un poco reiterativos. El propósito mío es contarles un poquito la experiencia que tenemos desde acá del tribunal, los retos y las oportunidades a las que nos enfrentamos. Aparte, bueno, agradecerle a Dolores por que nos permite aprender de otras realidades y fortalecer este vínculo. Como dijo Fernando, en el tribunal, más que la digitalización ser únicamente tecnología, es una transformación cultural organizacional que se basa en 3 pilares fundamentales. El área que lidera Fernando, que es justamente el área de tecnología, que trata y diseña y busca las mismas formas para hacer magia con la infraestructura que tenemos, más el diseño de los aplicativos del CIGESCO, que ya se los voy a mostrar en un ratito, el modelo colaborativo que tenemos en las distintas áreas de revisión del tribunal. Nosotros estamos divididos por direcciones de revisión que atacan organismos que tienen las mismas características. Organismos de gobierno, centralizados, municipios, que es donde estoy yo, descentralizados, etc. En cada una de estas direcciones existe una referente, por eso la imagen de inteligencia artificial que busqué son todas mujeres, porque en este momento somos todas mujeres, que nos dedicamos a trabajar en sinergia, como dijo también Fernando, con los contadores auditores, con el equipo directivo, tratando de justamente colaborar en eficiencia y eficacia, tratando de distintas herramientas. A su vez, todas nosotras tenemos un grupo, nos reunimos casi todos los jueves, tratando justamente de cada una desde su perfil, desde su know-how, desde lo que le resulta más simple y de lo que nos sale naturalmente estudiar, vamos tratando de autocapacitarnos en toda la tecnología emergente que realmente nos sobrepasa. Cada una tiene un perfil bastante diferenciado, a algunos les gusta hacer scripting, a otras están interviniendo mucho con inteligencia artificial, otras nos gusta más la parte de auditoría, entonces vamos conformando y tratando de también darle uniformidad a todo el tribunal, cosa que sería imposible hacer, como decía Fernando, desde un esfuerzo personal. Hablemos de municipios. Decidimos poner el mapa de Mendoza para que vieran que no solamente hay una heterogeneidad en cuanto a los recursos con los que cuenta cada uno de los municipios, sino que también tenemos una amplia diversidad geográfica, distancias importantes que no solamente hacen el hecho de que los cuentantes tengan que venir a rendirnos cuenta y atravesar un mapa importante, sino también contar con la información de cada uno de los sectores que tienen dentro del mismo departamento y que tienen o no sistemas implementados. Como decía Fernando también, una lección que nos dejó pandemia es que debíamos aportar una herramienta digital porque lamentablemente los organismos que no tenían gestores directamente no podían rendirnos, no podían cumplir con la obligación de rendir cuentas, porque no tenían forma de hacernos llegar el papel, los expedientes, como también decía Dolores, no tenían manera de hacerlo. Ahí se consolidó la decisión del tribunal de hacer todo lo posible por colaborar con todos los organismos y tener una sola plataforma digital. Ahora vamos a hacer un paralelismo bastante ambicioso. Nuestro sistema se llama CIGESCO, Sistema de Gestión y Control, es el que desarrollan los chicos en el área de Fernando, que desarrollaron hace un 2000. Es propiedad intelectual del Tribunal de Cuentas de la provincia, y realmente lo podemos asemejar a la suite de Google, porque tenemos dentro del CIGESCO toda la gestión y el control de nuestras cuentas.
Tenemos digesto normativo, nosotros también nos aportamos mucho en la normativa de la calidad, tenemos todos los procedimientos y directrices dentro del mismo SIGESCO, tenemos información de los cuentadantes, desde la nómina de autoridades que rigen y en qué periodo están rigiendo, tenemos control de etapas y seguimiento de cada una de las etapas que se van cumpliendo y las que no. Tenemos el historial de todos los documentos de rendición firmado, y autorizado y avalado, no solamente por el equipo auditor, sino también por el director, y en su caso director general y toda la línea de direcciones, más la plataforma de presentaciones, que es la que específicamente venimos a charlar hoy. A ver, la plataforma está abierta 365, 24/7, no se cierra nunca, únicamente aquellas personas que están ya dentro de la nómina de autoridades que les mencioné recién de cada organismo pueden presentar. Está parametrizado también, como mostró Dolores, cada uno de la normativa que deben cumplir cada uno de los entes, dependiendo de si son personas jurídicas públicas o privadas. La periodicidad, la cantidad de elementos que tienen que presentar, está totalmente parametrizado en nuestro SIGESCO. Tienen la flexibilidad para aportar la cantidad de veces que sea necesario, presentaciones, archivos, reportes, ratificar, rectificar o ampliar. Soporta, comenzamos trabajando con PDF, con Excel, y después dimos una vueltita más de rosca y intentamos, en la jerga del sistema se denomina normalizar los formatos contables, los anexos contables, sería como aplanar la estructura y lograr hacer una estructura uniforme para todas las presentaciones que se hagan, ya sea contables, anexos, libros contables, libro diario, libro mayor, balances. En el caso de municipios, todo lo que se denomina base de datos de contribuyentes, pagos, deudas, recaudación, me estoy olvidando de sueldos y locaciones de servicio, todo ingresa por nuestra plataforma. Estos estándares están también normalizados en un acuerdo. ¿Para qué? Para brindar la posibilidad de que, como decía Fernando, una vez que adquirimos este software de auditoría que para nosotros es fundamental, podemos hacer rutinas automatizadas con todos estos archivos que ingresan para todo el tribunal y hacer controles estándares todos los periodos. Es decir, que nos permite llevar una correlación de periodo a periodo, de saldos, de integridad, de algún desvío que nos pueda llegar a indicar algún tipo de fraude durante el proceso de fiscalización, que lógicamente es mucho menos costoso que encontrarlo directamente en el juicio de cuentas. Bueno, dicho esto, también tengo que contarles que dentro de municipalidades, algunos organismos, por su propia autoría, decidieron implementar sistemas gestores propios, algunos con desarrollos genéricos y otros con desarrollos nativos de cada organismo. ¿Cómo los acompañamos? Nosotros hacemos auditoría y los tratamos de acompañar lo más cercanamente posible para asegurar disponibilidad, confidencialidad e integridad y sobre todo la cadena de custodia de las rendiciones que hacen al tribunal. Para eso también dictamos un acuerdo con normativa mínimos estándares de seguridad para poderlos acompañar. Nuestros desafíos. Como también les dije, la heterogeneidad de los municipios también implica que tienen distintos sistemas atomizados que generalmente no están integrados. Así que el mayor desafío que tenemos es tratar de que esos sistemas sean, aunque sea interoperables, no vamos a decir que se integren mágicamente, pero aunque sea que sean interoperables, capacitarlos continuamente en habilidades digitales actuales, tratar de comenzar a aplicar inteligencia artificial y aprendizaje automático, tratar de minimizar esa brecha tecnológica que existe, y desde auditoría establecer estándares comunes para gestionar y proteger los datos de las rendiciones de cuentas. Bueno, yo creo que hemos charlado muchísimo y lo más importante o lo que queríamos rescatar es que podamos avanzar todos juntos, que sería importante ver sus dudas, qué propuestas tienen o por dónde van caminando, a ver si podemos colaborar, porque este proceso le apostamos todos que es colectivo. Sí. Dejo de compartir pantalla y los escuchamos.
Bueno, yo les quería hacer como un pequeño resumen antes de las preguntas. Resumiendo un poco, quiero agradecer también a Dolores, porque realmente compartir con gente que ya hizo este camino es sumamente enriquecedor. Estamos todos en el proceso de cambio. Ahora, como va la velocidad de las tecnologías, ese proceso va a ser continuo. Así que, bueno, no nos queda más que seguir por este camino. Yo les quiero hacer un pequeño resumen, que la digitalización de la rendición de cuentas ayuda mucho al acceso a la información, sobre todo a los auditores, para ir mejorando los procesos, haciéndolos más rápidos, más eficientes, disminuye tiempos, y muchos autores hablan de reducción de costos. Yo creo que no es reducción de costos lo que hay que hablar, sino una eficientización de los recursos, porque realmente no se reducen costos, se deja de gastar en algunas cosas y se gasta tal vez más en otras, pero siempre las ventajas son mejores que lo que hay. Hay muchas formas de digitalizar la rendición de cuentas. Puede ser a través de los gestores documentales, que puede ser una primera instancia en donde presentan expedientes digitales. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es mayores ventajas tiene el cuentadante, que no debe adaptar casi nada, simplemente utiliza su mismo gestor, pero es menos beneficioso para el auditor. Siempre es mucho mejor tener una plataforma propia en donde se genere colaborativamente, teniendo en cuenta los recursos de ambas partes interesadas, y que sea beneficioso para todos. Y estos procesos requieren de un liderazgo que permita la continuidad en el tiempo, porque son procesos largos, de cambios de pensamiento institucional, de paradigmas. Entonces requieren de un muy grande, es el compromiso que se requiere, tanto de los líderes como del personal de los tribunales de cuentas. Así que la decisión política se tiene que sostener en el tiempo sí o sí. Y eso también garantiza el acceso a los recursos. El recurso humano es el más importante, la capacitación, el compromiso, el trabajo colaborativo, no solamente hacia adentro de las instituciones, sino con las otras partes interesadas, ya sean cuentadantes, y si hace falta también con la ciudadanía, que muchas veces también está interesada en saber este tipo de tener información accesible. Así que bueno, los dejo con Diego para las preguntas, y les agradezco mucho la participación. Bueno, muchísimas gracias, Mendoza, Roxana, Fernando, bueno, Leti, como siempre. Vamos a trasladar un par de preguntas que hicieron con respecto a Dolores, a ver si las... No sé si, Dolores, yo te las había pasado o Sí, las tengo yo aquí, sí. Bien, vamos con la primera pregunta. A ver. Que refieren a, en el caso de las comunidades autónomas, el juzgamiento de la cuenta lo realiza solo el órgano de control externo, también interviene el tribunal y suma, perdón, sí. Y suma una segunda que sería qué tipo de información le remiten los órganos de control interno a efectos de evaluar el riesgo de auditoría o a otros, a efectos de evaluar el riesgo de auditoría o a otros fines. Esa es una primera pregunta. Sí. Gracias, Diego. Sí, bueno, pues muy interesante la presentación de Rosana y de Fernando también, cada uno con su enfoque. Vamos a ver, la primera, el caso de las comunidades autónomas que cuenten con OCEX, elaboran la cuenta, la declaración, nosotros lo denominamos declaración, pero bueno, el juzgamiento, como dice aquí, de la cuenta general de la comunidad autónoma, cualquier auditoría, cualquier control externo sobre la comunidad autónoma, tanto la cuenta general como cualquier otro, no sé, auditoría operativa de algún organismo, etcétera, siempre lo realiza el órgano de control externo propio, cuando cuentan con ello. Y en el caso de las cuentas de los ayuntamientos, pues de la misma forma, porque intentamos no solapar las competencias, excepto que ocurra algo que aconseje que lo realice el Tribunal de Cuentas.
pero bueno, serían cuestiones muy excepcionales, con lo cual el pronunciamiento sobre la cuenta general siempre es del órgano de control externo que tenga cada comunidad autónoma. Y luego, sobre la información que remiten los órganos de control interno, bueno, pues nos puede llegar por varias vías. Por lo general, por ejemplo, en el caso pues de las entidades públicas que auditamos y que tienen informe de auditoría del control interno sobre su propia cuenta, o sus cuentas anuales, pues nos remite la información a efectos nuestros también para ver sobre qué áreas podríamos centrarnos en función de la auditoría que haya hecho la propia intervención. Pero yo cuando antes me refería a la información que nos remiten los órganos de control interno, me refería a entidades locales, porque en entidades locales, en la plataforma, hemos tenido que habilitar a partir del año 2017, en el que se entró en vigor una nueva normativa por la cual obligaba a todos los interventores locales, a los que realizan el control interno en el ámbito local, a remitir al Tribunal de Cuentas todos aquellos acuerdos de la corporación o decisiones del alcalde que fueran contrarios al criterio de la intervención o a los que se le hubiera puesto algún reparo a la decisión tomada por parte de la intervención, para que nosotros pudiéramos tener constancia de todo aquello que desde el ayuntamiento estaban incumpliendo en cuanto a la normativa contable, presupuestaria o de otro tipo. Entonces, se tuvo que ampliar la plataforma de entidades locales para que de manera automática también pudieran remitir al tribunal toda esa documentación, toda esa información que es no estructurada, obviamente, porque se trata generalmente de informes, ¿no? De informes de reparos de los propios interventores, y con toda esa información se ha venido haciendo, aunque ahora se incluye en el informe global del sector público local, pero inicialmente se hicieron informes ad hoc específicos sobre toda esa información que se iba remitiendo, y alguna de la cual puede derivar en procedimientos de enjuiciamiento contable. Podría ser, si es que se han hecho mal uso. Entonces, a esa información me refería yo concretamente, aunque recibimos información del control interno por las vías, digamos, habituales de los informes que acompañan a las cuentas, ¿no? Normalmente, o cuando hacemos una auditoría operativa, los que, si también analizamos la contabilidad o cualquier otra área de la gestión, la documentación que le pedimos del propio control interno, ¿no? O sea que si nos llegan a esos efectos. Esta sería la primera, ¿verdad, Diego? Exacto. Que tenía dos partes. Y la Claro. segunda... Y la segunda era la estandarización en la rendición desde el origen está en función de tecnologías para procesar los datos contenidos, o eso está en proceso. No he entendido muy bien a lo que se refiere, pero bueno, yo lo que entiendo es que si la decisión sobre estandarizar los estándares que utilizamos, las plantillas, etcétera, para rendir, se deciden en el origen. Si cuando se diseña la plataforma originalmente, se determina en qué formato, que sea relativamente fácil para las entidades disponibles, ¿no? Que no sea un formato demasiado complicado, porque algunas entidades locales son muy pequeñas, no tienen recursos. Luego es verdad que también se utiliza unas plantillas que elabora la propia intervención general la propia intervención general, que se denominan CONTAEPA, y no me sé los nombres técnicos, y que son plantillas que ya disponen para que los propios ayuntamientos, cuando conformen las cuentas, tengan ya esas plantillas. Entonces, se tiene en cuenta inicialmente todo esto para, como digo, para facilitar que sean formatos XBRL o XML o lo que sea, con esa finalidad. Y se determina desde el inicio. Esto no puede cambiar, como ha ocurrido en entidades locales, si hay un cambio de normativa, o de pronto las plantillas por parte de la intervención las cambian precisamente por un cambio en el plan contable o algo, pero digamos que ya serían cuestiones más puntuales y más excepcionales. En el caso de las plataformas de partidos políticos y de RETAM, de comunidad autónoma, han seguido el mismo modelo de entidades locales, que era el modelo que ya teníamos, con lo cual, porque en realidad se trata de lo mismo, de conformar cuentas y rendirlas, o sea que, y entonces siempre se termina desde un primer momento, para tener toda esa homogeneidad, sobre todo en la recepción. Y ya también los órganos de control externo la reciben en el mismo formato, lógicamente.
Bien, bien. Muchas gracias, sería. Dolores. De nada. Y acá hay Nada. una pregunta que en realidad, bueno, surge, me parece, para Mendoza, pero puede ser respondida por ambos. Y después, bueno, les cuento que vamos a abrir un poco los micrófonos porque me parece que levantaron la mano y si alguno quiere hacer alguna pregunta, bueno, sin ánimo de extendernos tanto en el tiempo, lo vamos a interactuar. Pero sería, ¿qué aplicaciones o módulos específicos de rendición digital tienen implementados y con qué resultados? Y agrego, ¿con qué porcentaje de municipios efectivamente hacen las rendiciones de manera digital? Entiendo que esta pregunta había surgido más en la presentación de Mendoza. Fer o Roxana, si quieren, o Leti, no sé quién quiere responder. Dale, en realidad aclaramos, si bien 6 municipios hacen la rendición por sus gestores, el 100% de los municipios realizan rendición digital. Los otros 12 lo hacen por la plataforma que nos habilita Fernando. Esta es la idea. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Yo, tomando lo mismo, digo, ahí respecto a la respuesta, nosotros tenemos varios tipos de rendiciones digitales para distintos procesos. Si hablamos de lo que es rendición contable según la tarea principal del tribunal, es una plataforma web en donde el organismo, el sistema le presenta un listado de archivos de acuerdo al, en nuestro caso se denomina acuerdo, ¿sí? La resolución máxima que tiene el tribunal para darle una indicación al organismo. Este acuerdo indica en su articulado determinadas cosas que se deben presentar, sea en la etapa de fiscalización, es decir, previa a la rendición del juicio de cuenta, o cuando ya después ingresa en la etapa del juicio de cuenta, le da como un listado en el articulado. Entonces, cuando la persona, dentro de esa nómina de responsables que tiene, ingresa a la plataforma le presenta una lista, una grilla, con botones para ir cargando cada uno de esos tipos de archivos. Ese es un tipo de presentación digital. Hay un segundo tipo de presentación digital que tenemos habilitado, que es, hay varios organismos, entre ellos el gobierno central, ¿sí? Algunos municipios utilizan un software que se llama SAIGES, el gobierno central utiliza un software que se llama GDE, que por ahí puede ser conocido por algunos de ustedes. Es una implementación del GDE que está a nivel nacional, es una implementación del mismo, pero acá a nivel provincial, con todos los pormenores de lo que es la administración pública de Mendoza, ¿sí? Entonces, estos organismos que utilizan gestores documentales electrónicos producen la creación del expediente digital, la carga de su acto administrativo, etcétera, de lo que es la rendición del tribunal en ese expediente. Y lo envían a un sector, ¿sí? Que se denomina Tribunal de Cuentas, lo cual deja la rendición, ese expediente digital lo dejan en ese sector, y en nuestro sistema se hace un ingreso, pero con el código de ese expediente de ese gestor. Entonces después nosotros, como tenemos usuarios de ese gestor, consultamos directamente esa rendición allí. Y hay una tercera plataforma de rendición, que es por ahí en la que nosotros hacemos más hincapié, porque desde nuestra perspectiva de ingenieros del sistema, notamos como mucho más útil y más eficiente para después extenderla, que es la información de ley de responsabilidad fiscal. Esa información tiene, primero, la indicación de que el organismo publique esa información de la forma que el organismo quiera en su propia página web. Pero al tribunal le hace la rendición con un formato técnico específico. Son archivos de texto, con tales columnas, con este separador de columnas, con este separador de fila, con esta regla para validar importes, con esta regla para validar QUIP. Y esa presentación se hace en un módulo muy específico, en donde el archivo de texto se carga, pero cuando se va a cargar y a presentar, pasa por un módulo de validación de formato. Ese módulo de validación lo que hace es ver que cada campo del archivo de texto cumpla
con la orden que tiene en la norma, en el acuerdo. Si lo cumple, pasa y se lo deja presentar. Si no, le arroja un mensaje con los errores que tiene para que el organismo lo corrija y vuelva a cargar el TXT y lo termine de presentar. Esa información pasa directo al motor de base de datos. Después de haber pasado por esas validaciones, pasa directo al motor de base de datos y queda directamente disponible en un sistema interno para que se produzca después la auditoría y el control. Pero está el dato puro, no hay que reprocesarlo. Entonces, por ahí vemos como muy útil esa metodología para después ir expandiéndola al resto de rendiciones. Muchas gracias, Fernando. Clarísimo, clarísimo. Yo únicamente, por aclarar, en el caso del Tribunal de Cuentas de España, no se puede, solamente se pueden rendir las cuentas de manera digital. Las que no se rindan de manera digital, en las estadísticas que tenemos en nuestro observatorio de rendición, pues no aparecen, lógicamente. Entonces, porque está regulado así, además. Únicamente aclarar esto. Gracias, Dolores. Bueno, si les parece, porque había visto por ahí que habían levantado la mano, si alguien quiere hacer alguna pregunta, así ya vamos dándole cierre y liberamos el preciado tiempo de los expositores y de todos. Bueno, pareciera que no. Tato. Esto es como cuando damos clase en la facultad, decimos alguna pregunta y todos, o sea, el que pregunta a último momento dice, no pregunté, que nos queremos ir. Yo, nada, agradecerle a María Dolores, creo que ya te vamos a convocar, Lola, me voy a permitir decirte Lola porque así es el perfil, Sí, María sí. Dolores. Para una nueva charla, porque esta idea es compartir experiencias de lo que ha quedado fuera de la inteligencia artificial aplicada a los procesos de rendición de cuentas. Me parece que sería interesantísimo poder explicarlo. Me sorprendió, no me sorprendió, me pareció muy interesante lo que planteabas del tema de ese código de uso ético de la inteligencia artificial en los procesos de control. Me parece que eso es fundamental. De algo vamos a hablar en las jornadas, el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial, máxime en un órgano de control, me parece que es fundamental. A veces cuando miraba tu línea de tiempo y digo, a veces queremos llegar al 2007 de ustedes, y me parece que eso sería interesante, pero es lo que yo decía en la presentación, esto no desanima, sino implica, lo hablábamos con Diego, este es el desafío que nosotros tenemos que aspirar a poder, con nuestros recursos, cada vez generar nuevas herramientas, dar mayor agilidad, mayor transparencia. Me parece que eso también jerarquiza nuestro trabajo. Eso hay que entender, lo que esto no es que lo simplifica, sino lo jerarquiza. Me parece que ese es lo que tenemos que asumir. También, de alguna manera, de la experiencia, hay dos conceptos de Leticia que se los voy a tomar porque me encantaron. Esta hablaba del compromiso de las autoridades y del compromiso colaborativo. Me parece que esto es trascendental. Nosotros como autoridades tenemos que estar comprometidos liderando estos procesos, pero sin yo digo algo como, el entusiasmo no se puede contagiar. Sin el entusiasmo y la participación del personal de los organismos de control, de cada uno de los tribunales, y sobre todo de las áreas de sistemas, de las áreas de desarrollo, de análisis de datos, si no tenemos esta pata, vamos a caminar rengos. Entonces me parece que esto es fundamental, que el motor pasa por ahí, el desafío pasa por ahí, el cambio pasa por ahí. Lo que de alguna manera a nosotros nos va a dar una distinción de calidad va a ser la implementación de herramientas de innovación tecnológica en los procesos de control. Más allá, no dependiendo tanto de la evolución de lo que es el cuentadante o del administrado. Hemos tenido un conversatorio, más de 220 asistentes, así que realmente se ha mantenido durante todo este tiempo, así que agradecer. Lola, te vamos a seguir convocando y sé que vamos a ver de qué manera poder trabajar, y nosotros, bueno, de alguna manera este espacio, hemos tenido a lo largo de estas charlas de este año exposiciones de Misiones, de Buenos Aires, del Tribunal de Cuentas de Mendoza, y realmente esta idea de la generosidad en el conocimiento de quien comparte la experiencia y nos muestra
cómo han transitado los caminos, me parece que es el camino a seguir. Vamos a desafiar y a convocar a otros tribunales de cuenta o a referentes de otros tribunales de cuenta con la idea de seguir compartiendo experiencia. Me parece que eso es fundamental. Lo que hoy hablaba en algún punto Fernando, cuando vos, Fernando, planteabas que el proceso de innovación tecnológica, el Tribunal de Cuentas de Mendoza lo hizo el mismo personal, no fuimos a buscar de afuera, me parece que eso es muy importante, primero por el sentido de pertenencia y compromiso. Y hay algo que vengo diciendo, es que esto de control público hablamos nosotros, digo yo. El de control público y de estas cuestiones es muy particular. Lola, vos también lo marcaste, de que es muy difícil de explicar cuál es nuestra función, visibilizar cuáles son nuestras funciones y con nuestras competencias. Es a veces difícil en los cuentadantes, ¿sí? En los poderes del Estado, me imagino para la ciudadanía general, que conozca o que comprenda cuáles son nuestras funciones, nuestras competencias. Así que me parece que es un desafío hermoso que afrontamos todos los días. Y estas son herramientas que nos van a hacer visibles. Y como digo yo, no únicamente en la macana, no únicamente en lo feo. ¿Y dónde estaba el Tribunal de Cuentas? Sino, si nosotros logramos visibilizar nuestras funciones, legitimamos también nuestro rol, que me parece que eso es algo fundamental. Ese es el norte que queremos marcar. Así que agradezco muchísimo la predisposición, el tiempo. Lola, veo que estás con el abanico, así que debe tener mucho calor, así que Sí, supongo que acá hace un poquito de calor aquí. Aquí hace un poquito de calor, aunque ya no tanto, pero sí. Bueno, Es justo la hora del mediodía hace un poquito, pero vamos, bien. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Diego, por estas iniciativas y este espíritu inquieto que sí lo destaco como una virtud. Así que muchísimas gracias, buena jornada para todos, buena semana. Lola, un placer enorme y nos vamos a seguir viendo. Hasta la próxima. Perfecto, gracias. Adiós. Gracias a todos por la Bien. atención. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, los esperamos en Mendoza, ¿eh? Sí. Leticia, Buen después día. nos vamos a comunicar por una cuestión de la moderación tuya, pero después nos hablamos.